En este video se presenta el análisis y resolución de los ejercicios planteados en el GraphSet Workbook, aplicando las reglas del lenguaje GraphSet. Mi nombre es Ángela Chig. Tenemos el primer ejercicio, que es cadena de etapas para una instalación de limpieza de metales. El proceso de una instalación de limpieza de metales debe describirse sobre un GraphSet y programarlo. Para la preparación de limpieza de las partes se colocarán en forma natural en el tambor de limpieza. El tambor se cerrará y sobre el botón iniciar empezará la limpieza. Tenemos todas las etapas para programar con todas sus variables. Tenemos la designación de los operandos y una imagen de cómo sería la propuesta de la simulación. Tenemos el GraphSet del ejercicio número 1, donde tenemos la etapa inicial, donde no hay ninguna acción. La condición de conmutación es que S4 iniciar esté activado y el S2 tambor vacío de la misma forma para que pueda pasar a la acción número 2, donde tenemos que A1 cerrar tambor manda un true. Tenemos la condición que el S1 tambor cerrado. La tercera acción es que el M2 bomba manda un true y se empieza a llenar el tanque, el tambor. Entonces, una vez que se llene, tenemos la condición de S3 tambor lleno, que pasa a la acción número 4, donde la bomba del motor 2 se apaga y se prende el calentador mandando un true, un 1, hasta que la condición de temperatura del líquido sea mayor o igual a 35. Así pasando a la acción número 5, donde se activa el motor 1 del tambor durante 5 segundos. Después tenemos la acción número 6, donde el M1 tambor se apaga mandando un 0. El motor 3 de la bomba, que sería la de descarga, manda un 1 y el calentador se apaga mandando un 0. Como está prendido el motor 3 de descarga, hasta que la condición del tambor vacío se active. Después vamos a tener la acción número 7, donde el motor 3 de descarga se apaga y manda la señal true de P1 limpieza finalizada, donde va a ser la lámpara. La condición es S5 confirmar, que este va a ser el botón de confirmación, y activa la acción 8, donde la lámpara que estaba indicando la limpieza finalizada se apaga y el A1 cerrar tambor de la misma forma. Tenemos una retroalimentación de espera a la condición inicial 1. Ahora vamos a ir con la simulación. Entonces vamos a dar en las gafitas y vamos a el simulador. Aquí tenemos lo que es la maqueta del simulador. Cada una está vinculado con las variables S1, S2, S3, S4 y S5, todas las salidas y accionadores. Vamos a darle en Run. Entonces aquí se cumple el botón Start y empieza a llenarse. Aparece el calentador, la temperatura es mayor a 35, empieza a girar durante 5 segundos, se activa la bomba de descarga e indica limpieza finalizada. Damos en confirmar y así inicia el ciclo. El ejercicio 5.2 son cadenas controladas por el tiempo. Una cadena de tiempos con un total de 5 etapas debe ser programada dependiendo del tiempo. El inicio ocurre sobre un botón de impulso y se realiza continuamente hasta que se pulse nuevamente el botón. Las etapas tendrían que llevarse a cabo completamente. Para la solución se ofrece una etapa de inclusión. Cada compás se asocia con una lámpara. Tenemos la designación de los operandos
y una imagen del esquema tecnológico de cómo quedaría la simulación. En el GraphSet del ejercicio 2 tenemos que en la etapa inicial no tenemos ninguna acción. La condición es aplastar el botón S1 e iniciar parar. Tenemos aquí una etapa incluyente donde está negado el S1 iniciar parar y aquí está vinculado la etapa 7. Tenemos aquí enclosado el control del tiempo, que va a ser una secuencia automática. Tenemos aquí la acción 3, que va a ser activar el P1 etapa 1, o sea, la lámpara de etapa 1. Va a durar 1 segundo la condición. Luego la siguiente acción va a activar el LED P2 durante 2 segundos. La siguiente va a activar P3 durante 3 segundos. Y la siguiente va a activar P4 durante 4 segundos. Si está activado S1, va a cumplirse este ciclo una y otra vez. Si se desactiva, va a terminar la secuencia y aquí es donde va a terminar el ciclo. Vamos a darle en las gafitas y vamos a el simulador. Aquí tenemos el simulador donde está vinculado S1, iniciar parar, todas las salidas P1, P2, P3 y P4 a las lámparas que se van a prender. Entonces comenzamos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y se vuelve a repetir el ciclo. 1 segundo, 2 segundos. Entonces le voy a dar paro y una vez que concluya la última etapa, ya no se va a prender la primera. Entonces comprobamos y vuelve a repetir el ciclo. El ejercicio 5.3 es una máquina de llenado. Se tiene que diseñar un GraphSet de una máquina de llenado como se señala en la imagen 5.3. A través de un botón de inicio S1 empezará el llenado de un recipiente sobre la bomba M1 y la válvula Y1 hasta alcanzar un nivel de 95 litros. Si alcanza el nivel de llenado, tendrá que mezclarse con ayuda de M3. El proceso de agitación consiste en mezclar 10 segundos seguidos con una pausa de 5 segundos. Este proceso de agitación se repetirá 3 veces. Después se vaciará el recipiente por completo por la bomba M2 y la válvula Y2. El agitador se enciende mientras dura el drenaje, hasta que el llenado esté en menos de 5 litros. Cabe señalar que ninguna bomba permite el encendido mientras la válvula está cerrada. El retardo de la bomba frente a la válvula correspondiente debe ser de 2 segundos. El nivel actual del tanque es un valor entero en el operando nivel lleno. Aquí tenemos la designación de los operandos y la imagen 5.3 de cómo sería la simulación de este ejercicio. En el GraphSet del ejercicio 3 tenemos una etapa inicial con un contador en cero, ya que esto nos va a servir para el motor que va a girar. Tenemos que la condición va a ser S1 inicio, tenemos que va a accionar, el proceso completado va a estar en cero y se activa la válvula, Y1 se abre y el motor 1 se prende. Así hasta que la condición sea que el nivel sea de mayor o igual a 95. La acción 3 tenemos que el motor de llenar la bomba se apaga y la válvula Y1 se cierra. Tenemos una etapa de espera y tenemos aquí una etapa incluyente número 4. Entonces acá tenemos la etapa incluyente número 4, donde el M3 del agitador se prende durante 10 segundos. Luego la acción se apaga durante 5 segundos. Y la acción contador va a estar ahí contando
el contador más 1. Entonces esto se va a repetir durante 3 veces. ¿Ya? Una vez que pasamos esto, tenemos aquí que el contador va a ser mayor o igual a 3 veces. Y aquí tenemos aquí una etapa de macro, donde el P1 agitador va a estar igual a 0. Entonces aquí vamos a la etapa macro, M8, donde Y2, el motor 2 de vaciar bomba, y el M3 de agitador va a estar igual a 1. Así empieza la descarga hasta que el nivel del tanque sea menor o igual a 5. La acción 8, o sea, el M3 agitador se apaga, mandándole un 0. Y así el nivel es menor o igual a 0, mandándole ese 8, donde el motor de vaciar bomba se apaga y la válvula Y2 se cierra. Y aquí tenemos la retroalimentación otra vez de la etapa 1. Vamos a poner las gafitas y vamos a la simulación. Aquí tenemos la simulación, donde tenemos el motor M1 de llenado, la válvula Y1, la válvula Y2 de descarga y el M2 de descarga. Tenemos el M3 que es del agitador, aquí tenemos el indicador de nivel de llenado, el botón de Start y el agitador activo que se va a prender. Cuando se complete el proceso se va a prender acá de color verde. Le damos a Run, le damos Start, podemos ver que se llena. Esto debe cumplirse hasta el 95. Se prende el agitador durante 10 segundos. El contador sube a 1. Otra vez se prende el agitador. Esperamos 5 segundos. El contador pasa a 2. Cinco segundos. Y acá ahora pasa el contador a 3. Entonces empieza el proceso de descarga con el agitador. Ahora si el nivel es menor a 5, el agitador se apaga. Correcto. Y también cuando ya llega a descargarse todo el tanque, el proceso ha sido completado. Y así otra vez le damos y cumple el ciclo. En el ejercicio 5.4 tenemos un interruptor de modo de funcionamiento. Para una mesa giratoria se deberá programar en modo manual y automático. El modo de funcionamiento será ejecutado por medio de una lámpara P1 para manual y P2 para automático respectivamente. La selección se realiza sobre el interruptor S1. Si S1 se activa, entonces se ha seleccionado el automático y el operando tiene el valor de true. Para estructurar está el grafset. Estos son los grafsets parciales para crear. G1 para el modo manual y G2 para el modo automático. Si el interruptor de parada S2 se opera, el operando S2 tiene el valor false. En este caso no permite en G1 y G2 ninguna etapa activa. Si S2 se desbloquea, no es más activo, la operación manual se debe seleccionar primero antes que se cambie a modo automático. Tenemos la designación de los operandos y el esquema tecnológico de la simulación. Tenemos el grafset del ejercicio 5.4, donde tenemos una etapa inicial, que tenemos un bloque de programación de G1 y G2. Inicia con P2, que es el indicador LED, que es automático, está activo, se encuentra en 0. P1 manual está activo, se encuentra en 0. Y para de emergencia se encuentra en 1. Tenemos la condición de S2 para de emergencia, que es el interruptor para de emergencia. Cuando se activa es igual a false. Ahora, aquí tenemos la condición que inicia en G1 o G2, dependiendo si es manual o automático. Tenemos la etapa inicial aquí en el bloque G1, donde S1 manual automático va a estar negado. Se cumple esta secuencia, esta condición, y tenemos aquí la etapa incluyente número 100, que va a ser para el manual. Número 100 va a pasar acá en 101, la acción 101 no tiene ninguna acción. Tenemos un segundo de espera y tenemos 102, donde se va a retroalimentar.
Ahora, después de eso, tenemos la condición de S1 manual automático activado más S2 parada de emergencia negado. Es una condición OR donde se va a estar ahí cumpliendo cuando es modo manual. Ahora, si tenemos el modo automático, se viene con la etapa número 3. Ese manual automático va a estar activado y pasamos a la etapa incluyente número 200. La etapa número 200 es lo mismo que el manual. Tenemos aquí un tiempo de espera, aquí un bloque 201 sin acción, tiempo de espera de 1 segundo y un bloque de acción 202. Se va a estar retroalimentando. Después de esto tenemos la condición de ese manual S1, manual automático, que es el botón, va a estar negado, más el S2 parada de emergencia. Ahora, cuando tenemos la acción número 4, se puede ir por este camino la acción número 5, que va a estar de acuerdo a lo que se cumple. Si tenemos la condición S1 manual automático negada, se va a ir por este camino, cumpliendo la acción 5, donde está G1, y se va a cumplir todo este bloque. O de acuerdo a la acción, a la condición S1 manual automático más parado de emergencia, donde se va a cumplir la acción número 6, que va a ser el bloque número G2. Los dos tienen una condición de espera hasta que se cumpla, pasando a la acción número 7, donde el parado de emergencia va a estar igual en 0. Y todas estas van a tener condiciones. Por ejemplo, S2 parada de emergencia, al estar negada, va a pasar al bloque número 1, o sea, al inicio del ciclo. También aquí, si es que está manual automático negado, por 2 automático está activo, va a pasar a la etapa número 4, a esta parte de aquí. Y la última, igual que si es que es una etapa manual automático y P2 automático, o sea, LED está negado, igual pasa a una etapa 4. Entonces vamos a ver en la simulación con las gafitas. Vamos a ver en el simulador y le vamos a dar en Run. Entonces está aquí modo manual automático. Manual o automático. Vamos a ponerle manual y vamos a poner el parada de emergencia. Entonces no se puede activar hasta que nosotros desactivemos el parada de emergencia. Ahora en automático ponemos el parada de emergencia y de la misma forma. Hasta que no pongamos manual y el parada de emergencia lo desactivemos, no podemos cambiar a automático. Ponemos parada de emergencia, desactivamos y manual y se desactiva el parada de emergencia. En el ejercicio 5 es una mesa giratoria para un filtro automático de inspección. Los filtros elaborados por un fabricante se valoran en términos de métodos de ensayos diferentes. Se deben tener en cuenta que son 3 diferentes pruebas. Cada procedimiento es similar a una estación de inspección. También, con ello está la estación de recepción y la estación de descarga. En total son 5 estaciones que están disponibles en la mesa giratoria. Con el botón Start será transportado un filtro del depósito en la estación de recepción vacía. Si todas las estaciones dan el aviso de finalizadas y la estación de descarga está vacía, la mesa giratoria respectivamente pulsa a la estación siguiente. El sensor S4 tiene el valor True. Si la mesa se encuentra en una posición correcta y la inspección o la descarga se ha podido ejecutar, la descarga se hace de forma manual. Cada estación tiene un sensor que tiene el valor True si el filtro de la estación está ejecutado y ocupado, y así se realiza la S9 a la S14. Si el botón de parada se activa S2, no se insertarán nuevos filtros en el depósito. Nota, cada estación tiene una propia acción de prueba dependiente del tiempo como sustituto para la simulación del programa de prueba. Para la simulación puede asumirse que está presente el aviso de finalización de una estación de prueba después de 2 segundos. Las 3 estaciones de prueba y la entrega del filtro a la estación A1 están programadas como etapas incluyentes y serán llamadas dentro de una cadena parcial de una derivación paralela en un graph set principal. Aquí tenemos la designación de los operandos y un esquema de cómo sería la simulación. En el graph set del ejercicio número 5, lo que vamos a tener aquí es una derivación paralela. Tenemos la etapa inicial sin ninguna acción y una condición de S4, correcta posición de mesa, más el primer cilindro que se encuentre atrás y aplastar el botón Start.
Entonces aquí lo que tenemos la derivación paralela, tenemos 7, 8, 9, 10, tenemos la estación 1, 2 y 3 y 10 colocar el filtro. Entonces todas estas tienen su propio graph en la parte derecha. Entonces, para explicar el número 7, que correspondería a la estación número 1, tenemos que la correcta posición de la mesa lo que va a activar es el filtro probado durante 5 segundos y va a hacer el cambio para poder determinar que la estación se encuentra ocupada. Entonces, una vez la estación esté finalizada, la correcta posición de la mesa va a cambiar, va a girar. Ahora, la 8 va a ser la misma, pero con sus propias variables, al igual que la estación número 3. Va a estar filtro probado y va a hacer lo mismo que las otras estaciones, solo que con sus respectivas variables. Ahora, tenemos que ver que cuando se cumpla estas partes de aquí, todas las estaciones van a estar llenas. Entonces va a confirmar aquí la condición que P1, estación finalizada, va a estar activada, la estación 2 y la estación 3 lo mismo, y la estación de recojo va a estar desocupada. Entonces la giratoria, la mesa va a empezar a girar hasta que S4 se encuentre no en su posición correcta, sino va a estar girada y va a empezar a rotar mesa. Aquí tenemos la acción número 13, hasta que se encuentre en su posición correcta, que sería su posición inicial, y la mesa giratoria va a dejar de girar, va a mandar un 0. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el graph número 10, que es la estación de colocar filtro, la tenemos en la parte inferior, y aquí vamos a tener dos derivaciones. Una, que la estación de recepción ocupada va a estar negada, donde el cilindro A1 va a empujar una caja. Cuando ya detecte el final de carrera del cilindro, va a poner el filtro en su posición, va a esperar un segundo y la parte A1 se va a regresar. Cuando se active el final de carrera de contraído del cilindro A1, pasa a la etapa 104 y tenemos el S4 correcto, posición de mesa, negado. Ahora tenemos esta condición que se puede todo condicionar con un stop. Entonces aquí tenemos lo que es las diferentes etapas y ahorita vamos a pasar con la simulación. Estamos en las gafitas. Vamos a la simulación y aquí tenemos. Entonces aquí tenemos lo que es el botón de Start, que va a dar inicio al cilindro y va a empujar una caja que se va a crear aquí. Entonces el S4 se va a encender y va a indicarnos la posición correcta de la rueda. Y el stop va a parar el proceso en cualquier parte. Entonces tenemos lo que es P1, P2 y P3, que son los LEDs de las estaciones. Aquí tenemos este bloque creador que cuando simulamos no va a aparecer porque este es un objeto que se va a estar creando de acuerdo a la condición que le hemos dado. S15 que es el final de carrera contraído y el S16 el final de carrera extendido. Aquí tenemos un manual uploading que es una descarga manual que cuando todas las estaciones que tienen sus sensores correspondientes se encuentren ocupadas, vamos a aplastar para que la caja se mueva acá donde va a ser un destructor y va a desaparecer. Y tenemos aquí lo que es lo que va a girar la rueda con sus condiciones. Vamos a ponerle RU. Entonces tenemos aquí, vamos a darle que está en correcta posición. Vamos a darle Start y va a empujar las cajas. Y empieza a girar. Entonces ahí se va a prender. Tenemos la siguiente, donde se va a prender y va a girar. Ya son dos estaciones llenas. Vamos a la tercera estación. Vamos a la cuarta estación. Falta un paquete más. Ahí está cumplido de S9, S10, S11 y S12. Entonces ahora podemos todavía
cargar un paquete más y todas las estaciones van a estar ocupadas. Entonces, en ese entonces, las estaciones aquí ya se prendieron los LEDs, indican que obviamente no hay espacio para meter una caja más y tenemos que dar la descarga para que elimine y pueda girar. Tenemos el ejercicio 5.6, llenado y mezclado de materias primas en un tambor. Se debe crear el grab set para la siguiente disposición. Un tambor desde arriba puede ser abierto para ser llenado con materia prima. El tambor tiene que encontrarse en posición de llenado S5. Después del cierre del tambor S4 es igual a true, empiezan a dar vuelta las materias primas por 20 segundos. Después de los 20 segundos va en la posición de descarga S6 y se abrirá el tambor S3 igual a true. Con ellos se vacía la mezcla. Luego el tambor va con reducida velocidad de giro hacia la posición de llenado S5 y todas las acciones se pararán. Es posible un nuevo inicio si el tambor se ha vaciado en manual y conducido a la posición inicial de llenado S5. Aquí va a ser el procedimiento que se va a explicar en el graph. Tenemos la designación de los operandos y un esquema de cómo sería la simulación. En el ejercicio 5.6, llenado y mezclado de materias primas en un tambor, tenemos aquí el graph donde vamos a tener el bloque aquí G1 que va a iniciar en una etapa inicial sin acción, donde su condición es S1 inicio y S5 posición de llenado. Ahora, tenemos la parte izquierda donde vamos a tener aquí el graph set programado para el botón de stop. Entonces el botón de parada S2 va a estar negado. Si está activado, se va a ir por este camino. Entonces el G1 de inicio va a empezar aquí. Tenemos que la acción número 2 va a hacer que el Y1 se abra, mandando un true. Cuando detecta que está abierto, el motor de suministro se va a activar durante 4 segundos. Luego el motor de suministro se apaga, el tambor se cierra. Cuando el tambor detecta que se ha cerrado, el motor 1, que es el de giro, va a empezar a activarse con un nivel de rotación de 20 U sobre minuto durante 20 segundos. Aquí la acción es que gira hasta la estación de vaciado. Tenemos la posición de vaciado, que es el S6, y se va a abrir el tambor, mandando un 1, y el tambor va a dejar de girar mandando un 0. Cuando detecta que el tambor se ha abierto, vamos a esperar 4 segundos con el tambor abierto hasta que se descargue. Luego el tambor se va a cerrar. Detecta que el tambor se ha cerrado. El M1 se activa y va a volver a un nivel de rotación de 3 U sobre minuto. Entonces regresa a la posición de llenado, a la posición inicial, y el M1 tambor va a dejar de girar mandando un 0. Aquí tenemos una condición de S1 inicio negado porque el botón tiene que soltarse para iniciar la elección de nuevo. Vamos a darle a las gafitas. Aquí podemos ver que ya inicia en G1 y vamos a poner la simulación. Aquí tenemos lo que es la simulación. Tenemos aquí los dispensadores, la posición del container, S3, S4, el botón de start, el botón de stop y la posición de drenado. Vamos a ponerle en run. Entonces vamos a darle en start. Cae el producto. Se cierra. Prende aquí la posición S4 y empieza a girar durante 20 segundos. Con una velocidad de 20 U sobre minuto. Esperamos los 20 segundos. Se abre el tambor durante 4 segundos. Detecta que ya se cierra y vuelve a la posición inicial a 3 U sobre minuto. Aquí dice rotacional. Vuelve a la posición inicial. Y aquí tenemos posición del contenedor. Ejercicio 5.7. Montar neumáticos en un robot de montaje. Se debe escribir sobre un graph de una subsección de fabricación de automóviles. El montaje de los neumáticos. En este caso, un robot de montaje viene con un codo articulado. Esto toma un neumático y lo coloca a un lado del eje trasero donde se encuentra sobre una cinta en el vehículo. Aquí tenemos la operación que debe cumplir.
Nota, para la ejecución del robot se aplicará una etapa incluyente. Tenemos la designación de los operandos y un esquema de cómo sería la simulación. En el GRAPS 5.7, la operación dice que se va a solicitar manualmente neumáticos y un vehículo al final del carrera S5 y S6 tienen que activarse. Se activa con el botón inicio. Entonces aquí tenemos la condición inicial, que la posición determinada va a ser igual a 0, M1 derecha va a ser igual a 0 y M1 izquierda igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que el cilindro A1 va a estar en la parte encogido, el auto en posición, vamos a tener los neumáticos de posición de descarga cerrada y los neumáticos de posición de descarga como S6 en posición de descarga. ¿Ya? Entonces cuando le demos al Start vamos a tener una etapa incluyente que es la número 2. Aquí tenemos la etapa incluyente número 2 que se va a cumplir, que tenemos aquí la posición de grado de codo articulado es menor a la posición determinada. Entonces si es así, el motor M1 derecha va a ser igual a 1. La posición de grado articulado va a ser igual a posición determinada y pasa a la acción número 8. Si no, esta de posición de grado articulado va a ser mayor o igual a posición determinada, M1 va a ser izquierda, va a ser igual a 1 y a la final va a tener el mismo. Posición de codo articulado es igual a posición determinada y pasa al número 8. Teniendo esto aquí, tenemos la acción número 7, M1 derecha va a ser igual a 0, M1 izquierda igual a 0, va a descargar neumáticos, se activa, y la posición determinada va a girar a 90 grados durante 2 segundos. Una vez que 2 segundos se hayan cumplido, vamos a tener la etapa incluyente número 18, que tiene la acción de descargar neumáticos que sea igual a 0. Ahora la etapa incluyente número 18 nos dice que la posición de grado articulado va a ser menor que la posición determinada y M1 va a ser igual derecha, va a estar igual activado en 1 y la posición de grado de codo articulado va a ser igual a la posición determinada. Si esto se cumple, va a ir por este camino. Si no, tenemos la posición de grado articulado mayor a la posición determinada, va a ir M1 a izquierda y la posición de grado articulado va a ser igual a la posición determinada, se cumple hasta la acción 22. Una vez que se haya cumplido eso, tenemos aquí que la posición de grado de codo articulado va a ser igual a la posición determinada. Se cumple esta parte y tenemos la acción número 23, donde A1 de toma robot se activa, la posición determinada se apaga, M1 derecha se apaga y M1 izquierda se apaga. S4, que es el brazo robótico, la condición es que esté adelante, o sea que esté extendido. Y vamos a cumplir con la etapa incluyente número 24, que aquí el toma de robot se va a apagar y la posición de articulado va a ser igual a la posición determinada. Aquí tenemos la etapa incluyente número 24, donde los grados del codo articulado van a ser menores de la posición determinada. M1 se activa hasta que sea igual. O si no, por el otro lado, tenemos que sea mayor y M1 izquierda se activa hasta que sea igual. Teniendo el graph de esta forma, damos clic en las gafitas, vamos al simulador. Aquí tenemos. Entonces aquí tenemos lo que es la simulación, el brazo robótico y todos los botones relacionados con todas sus variables. Vamos a darle en Run. Y aquí tenemos lo que es el brazo robótico encogido. Tenemos el S3 que significa que está contraído. Entonces vamos a solicitar un carro. Aquí se prende el sensor de presencia del carro. Solicitamos unas llantas. Detecta las llantas con el S6 y le damos al botón de Start. Baja las llantas, detecta que se ha abierto la compuerta, se cierra la compuerta, gira a 90 grados y este brazo robótico es el que va a empujar las llantas al vehículo. Cuando ya detecta, se regresa a la parte izquierda y lo que vamos a hacer es borrar carro. Cumplimos otra vez el ciclo, solicitamos llantas y damos Start. Vamos a ver que todo el ciclo se recupera. Pone las llantas, se regresa y le damos en borrar. Ejercicio 5.8, máquina de cortado.
Se debe desarrollar un grafset para un dispositivo de cortado de barras con longitud constante a partir de una varilla más larga. Tenemos la descripción de la operación. Ahora, a través de la activación del botón Start, un nuevo ciclo será expulsado. Para la activación de parada de emergencia de apagado de máquina, la operación se detiene inmediatamente. Una puesta en marcha del control será solo lo posible cuando no funcione el interruptor de parada de emergencia. Todo final de carrera de los accionadores proporciona la señal false. Lo mismo ocurre con el botón de apagado de la máquina y del botón de parada de emergencia. Tenemos la designación de los operandos y una imagen de cómo sería la simulación. El ejercicio 8 de máquina de cortado dice: se debe desarrollar un grafset para un dispositivo de cortado de barras con longitud constante a partir de una varilla más larga. Encender el controlador sobre el control ON S1. Empieza la operación con el botón iniciar S3. Entonces aquí vamos a tener esta parte de aquí donde dice cilindro va a posición básica. Vamos a tener que el S4 de emergencia va a estar negado. Vamos a iniciar con el G1. Este es el bloque del grafset del proceso. Y P1 puesta en marcha va a estar en 0. Este es el LED que va a indicar que ya va a estar el control en ON. Y aquí tenemos lo que va a cortar si en tal caso se necesita un paro de emergencia o el control off. Entonces aquí vamos a iniciar con el G1 en el inicio y aquí tenemos el S3 Start, que va a hacer que regrese y cumpla la secuencia una y otra vez. Aquí tenemos el bloque G1, donde tenemos puesta en marcha, bloque inicial, puesta en marcha está en 0. Damos clic en el botón S1, puesta en marcha, se va a prender, mandando un 1. Damos en Start, el cilindro A2 se va a encender. Cuando detecte el final de carrera totalmente extendido, A1 adelante va a bajar, la varilla va a tocar el sensor de posición, A1 adelante también va a estar en una condición conmutado, A3 adelante se va a activar. Cuando A3 esté totalmente extendido, va a dar paso a la siguiente acción, que es el A4, que es el que nos va a romper la varilla. Entonces ya no va a detectar la varilla en su posición, va a estar negado y el A4 va a estar extendido. Cumple eso, la siguiente acción es que A1 va a ser atrás, A2 le mandan 0, se apaga y todo lo demás. A5, A1 atrás ya va a detectar el final de carrera, A3 regresa a su posición inicial y A4 de la misma forma. Tenemos una etapa de espera y vamos al bloque 2 para que se pueda reiniciar otra vez la puesta en marcha y cumplir una y otra vez el ciclo. Vamos a darle clic a las gafitas. Vamos a la simulación. Aquí tenemos el cilindro A2, A3 y A4. Tenemos el sensor de posición, el cilindro A1, el control ON, el avisador del control activado, el control OFF, el paro de emergencia y el START. Aquí tenemos donde va a caer las piezas. Vamos a darle en Run. Vamos a darle para atrás para que se pueda ver. Vamos a darle control ON, se enciende. Vamos a darle Start, empuja y le rompe. Y ahí podemos ver la secuencia de todo lo que se ha cumplido. Vamos a darle en paro de emergencia y se detiene el control ON, lo mismo que el control OFF. Ejercicio 5.9. Se debe desarrollar un grafset para un baño de limpieza de metales. Tenemos la descripción de la operación. Tenemos la designación de los operandos con todas las variables y un esquema de la simulación. El grafset del ejercicio 5.9 tenemos la descripción de la operación. Encender el controlador con el botón puesto en marcha S1. La lámpara señaliza esta acción. Inicio de la operación con el botón iniciar S3. Entonces aquí tenemos el bloque inicial con el bloque G1 init, que es en el inicio. Entonces tenemos el cilindro A1 adelante en 0, A2 adelante en 0 y calentador
apagado en 0. Tenemos la condición de S1 botón puesto en marcha. Prende el LED que indica P1 que ya está prendido. Y acá tenemos el botón de stop que detiene todo el proceso. Ahora nos vamos acá. Tenemos el bloque 3 inicial. Tenemos que el P1 puesto en marcha ya una vez encendido, más el botón de Start, da paso a la acción número 4, que va a ser el cilindro A1. Se pone en prendido. Cuando ya llega al final de carrera, pasa a la siguiente acción. A1 adelante en 0 y calentador encendido en 1. Se prende el calentador. La temperatura del baño tiene que ser mayor o igual a 70 para que la segunda acción, que es el cilindro A2, se ponga en verdadero. Baja y detecta que el S7A2 adelante ha llegado el cilindro a la etapa final. Tenemos aquí que la acción número 7 solo es de espera. Tenemos la condición de 8 segundos. El cilindro A2 se regresa porque tiene un 0. El calentador se apaga. Y el S6A2 3 atrás está negado. Aquí tenemos el bloque G1 y vamos a darle a la simulación. Entonces aquí tenemos que está esperando. Vamos al simulador. Aquí tenemos el cilindro A1, el cilindro A2, tenemos una pieza, el calentador y el sensor. Y acá está el destructor. Vamos a hacerle más grande. Entonces aquí insertamos una pieza, ponemos que el control on, se enciende la lámpara, damos ahora a start, empuja el cilindro A1, detecta y empieza a calentar. Cuando es mayor a 70, activa el cilindro A2 durante un tiempo determinado, porque es un baño de limpieza. Sube el cilindro y todo se regresa. Ahora insertamos una nueva pieza, le damos a start, el cilindro va a empujar la otra pieza ya limpia, la destruye y otra vez empieza el ciclo. Llega a 70, baja el cilindro a 2, espera ahí un tiempo. Y así cumple el ciclo. Ejercicio 5.10. Tomógrafo. Se debe desarrollar un GraphSet para un tomógrafo. Tenemos la descripción de la operación. Si la camilla se mueve, debe señalarse con una lámpara P2 apropiada. Si rota la fuente de radiación, se señalizará con P3. P3 está diseñado como una lámpara intermitente. La posición de la camilla se proporciona mediante un sensor con un rango de 1 hasta 600. La posición inicial o básica alcanza un valor de menor o igual a 5. La posición del examen debe de realizarse sobre una comparación mayor o igual. Aquí la camilla se mueve relativamente rápida. El botón de parada de emergencia S3 y el de apagado S2 proporcionan un estado de valor false. Tenemos la designación de los operandos y una imagen de cómo sería la simulación. En el GraphSet del ejercicio 10 tenemos que la condición inicial, vamos a iniciar con un motor 2 de radiación, giro a la derecha apagado y giro a la izquierda apagado. También tenemos un GraphSet encapsulado llamado G1, donde va a iniciar en el principio. También aquí dice camilla avanza al tubo, o sea, el desplazamiento a la derecha, y salir del tubo, desplazamiento a la izquierda en 0. Estamos a la espera de puesta en marcha y tenemos aquí que se va a prender el LED indicador, donde tenemos S2 apagar más S3 de emergencia negados por si queremos que la simulación se detenga. Ahora vamos a ver el bloque G1. Inicia con una etapa inicial 3 sin acción. Tenemos P1 puesto en marcha que está activado, S3 de emergencia que se encuentra activado, S4 start
y vamos a tener que la posición de la camilla sea menor que 5, o sea que está en su etapa inicial. Tenemos una acción 4 donde la camilla le manda un true y la camilla se mueve, va a ser un true. Entonces vamos a tener que ingresar al tomógrafo. Tenemos que la posición de la camilla va a ser mayor o igual a la posición de la camilla elegida mediante un desplazador horizontal. Tenemos la acción 5 donde la camilla avanza al tubo, se va a apagar, la radiación gira a la derecha, va a iniciar, la camilla se mueve, se va a apagar y la radiación gira, va a ser igual a 1. Cuando detecta el sensor final de fuente de radiación atrás, vamos a hacer la acción número 6, que giro a la derecha se va a apagar y ahora va a empezar el giro a la izquierda. ¿Ok? Cuando vuelve a detectar el S5, que es la fuente de radiación adelante, vamos a hacer las acciones que el giro a la izquierda se apaga, el giro también se apaga, la camilla se va a mover y la camilla sale del tubo, va a volver a su posición inicial, donde tenemos el detector S7, posición de camilla menor a 5, que sería su posición inicial, y la acción número 8, que camilla sale del tubo, va a ser igual a 0 y que se mueve igual a 0. Y ahí tenemos una retroalimentación. Entonces vamos con las gafitas. De acuerdo, en la simulación lo que vamos a tener aquí son los botones de control on y el indicador que está prendido el control, un control off y un paro de emergencia. Tenemos lo que es la camilla, el indicador P2 que sería el de radiación, el P3 que sería el de movimiento de la camilla. Aquí tenemos lo que es el desplazamiento horizontal. En la parte de aquí tenemos lo que es el indicador de posición de la camilla y acá tenemos el selector de la posición a la que se va a desplazar. Tenemos el S4 que es el botón de Start. Aquí tenemos lo que es la camilla de vista frontal con el tomógrafo. El S5 que es el detector en la parte izquierda. Aquí tenemos lo que sería el detector en la parte derecha. Vamos a darle en Run. Y aquí tenemos, primero sería el control, se prende el LED indicador. Aquí seleccionamos una posición de la camilla y le damos a Start. Se prende el LED indicador P3, que la camilla se está moviendo. Tenemos lo que es el P2 de la radiación, va a girar a la derecha, detecta, va a girar a la izquierda, cumple el ciclo y regresa a su posición inicial con el LED indicador prendido de que se está moviendo la camilla. Aquí podemos apagar el control, lo podemos volver a prender y el paro de emergencia funciona de la misma forma. Vamos a ver con otro ejemplo, vamos a desplazarlo más, vamos a darle en Start. Perfecto, cumple lo de la radiación, la derecha, a la izquierda y vuelve a su posición original.